Bienvenido al juego de la vida, apreciado jugador. Comenzaremos este viaje de ascensión desde el nivel 1 con la sensación de que algo no encaja en nuestra realidad. ¿Alguna vez has sentido que este mundo no es exactamente lo que parece? No eres el primero. Desde los filósofos griegos hasta los ingenieros de Silicon Valley, hay una pregunta que persiste: ¿es la vida un juego? Pero no uno de azar, sino uno de maestría, con niveles, grados, dificultades, enseñanzas, estados y victorias. Hoy, vamos a descodificar la realidad. Vamos a unir el laboratorio con el templo, la física cuántica con la Biblia, y la experiencia mística con la biología, para entender que no eres un personaje a la deriva, sino el programador de tu propia existencia. Con la neurociencia entendemos que el cerebro procesa 400.000 millones de bits de información por segundo, pero solo somos conscientes de 2.000. El juego está filtrado por tu sistema nervioso, el nervio vago y la coherencia cardíaca que vimos en el universo cósmico. En las tradiciones del hinduismo y el budismo, el concepto de lila describe la manifestación del universo como un juego divino o una danza cósmica de la conciencia pura. Bajo esta perspectiva, lo absoluto, Brahman, no crea el mundo por necesidad o carencia, sino por un desbordamiento de alegría creativa, decidiendo voluntariamente olvidarse de su naturaleza infinita para fragmentarse en la multiplicidad de formas, nombres y seres que percibimos. Al esconderse detrás de la máscara del ego y de las limitaciones humanas, la divinidad puede experimentar la riqueza de la dualidad, el placer y el dolor, el amor y la pérdida, desde una perspectiva finita. Así, la vida se convierte en un gran teatro donde el buscador, al alcanzar la iluminación, descubre que el observador y lo observado siempre han sido el mismo actor interpretando todos los papeles de la obra. Tanto en el sufismo como en el gnosticismo, la existencia material se concibe como un velo de inconsciencia o un sueño profundo que mantiene al alma cautiva y olvidada de su verdadero origen divino. Para el gnosticismo, este mundo es una construcción ilusoria, una prisión de materia donde el espíritu permanece dormido hasta que es despertado por la gnosis o conocimiento revelado. Por su parte, el sufismo, a través de la perspectiva del sueño dentro de un sueño, sugiere que lo que percibimos como realidad no es más que una sombra de la realidad última, Alak. Así, el despertar no es un evento físico, sino un proceso místico de purificación del corazón que permite al buscador desgarrar las ilusiones del ego para reconocer su unidad con lo absoluto. En ambas tradiciones, la vida terrenal es un estado transitorio donde el despertar representa el retorno a la conciencia plena y la liberación del alma de las limitaciones del tiempo y la forma. El campo de punto cero representa el puente contemporáneo entre la física cuántica y la sabiduría ancestral, identificándose con lo que las tradiciones orientales denominaron akasa o la sustancia primordial que lo impregna todo. Mientras los místicos describían una memoria cósmica que registra cada evento y pensamiento, la ciencia moderna postula un mar de energía infinita que persiste incluso en el vacío absoluto, donde las partículas subatómicas parpadean en una danza constante de creación y aniquilación. Esta red de información cuántica sugiere que no existe el vacío real, sino una matriz hiperconectada donde el corazón humano, como un potente oscilador electromagnético, funciona como una antena capaz de sintonizar y recibir frecuencias de esta red universal. Así, la noción de una conexión intrínseca entre la biología humana y el centro de la galaxia deja de ser una metáfora espiritual para convertirse en una hipótesis de resonancia energética, donde el individuo es una célula consciente dentro de un organismo cósmico unificado. Ahora veremos un texto bíblico como software creativo. En el Génesis 1:26 dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen. Si el creador es un creador, su criatura tiene la misma función que él, crear. Y si le juntamos el poder del verbo, Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En términos informáticos, el verbo es el código. Tus palabras son las líneas de programación de tu realidad. Hebreos 11:1 es, pues, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La definición bíblica de fe es la misma que la del observador cuántico: dar por hecho lo que aún no se ve para que se manifieste en la materia. El juego de la vida no se trata de acumular puntos o bienes, sino de recordar quién eres detrás del avatar.
Eres una antena biológica sintonizando una frecuencia de infinitas posibilidades. Cuando el cerebro y el corazón entran en coherencia, el juego deja de controlarte y tú empiezas a escribir el guión. Para ganar este juego, necesitas dominar 3 controles. Atención, donde pones tu ojo, pones tu energía, física cuántica, emoción, es el combustible. El corazón genera el campo electromagnético más grande del cuerpo, lo que vimos en el primer video. Acción inspirada, no es esfuerzo físico agotador, es moverte en sincronía con el sistema nervioso que también ya analizamos. En el campo de las posibilidades, el Dr. Joe Dispenza es un quiropráctico, investigador y autor estadounidense, famoso por promover la capacidad de la mente para sanar el cuerpo. Afirma que, donde pones tu atención, pones tu energía. La ciencia del cerebro nos demuestra que no vemos el mundo como es, sino como estamos programados para verlo. Para ganar en el juego de la vida, debemos dejar de ser víctimas de nuestro pasado y convertirnos en arquitectos de nuestro futuro. Dispenza nos enseña que el cuerpo es la mente subconsciente, por tanto, para cambiar nuestra realidad física, debemos primero entrar en el campo cuántico, ese lugar de puro potencial donde no somos un cuerpo, ni un rostro, ni una identidad, sino pura conciencia. En el campo del lenguaje de la matriz tenemos al investigador Gregg Braden. Es un investigador, autor y conferencista estadounidense reconocido por tender puentes entre la ciencia, la espiritualidad y el potencial humano, y en el contexto de unificar la oración y sentimiento con la tecnología cuántica. Braden ha documentado cómo los antiguos textos bíblicos y las tradiciones místicas ya conocían lo que la física apenas está descubriendo: existe una matriz divina que conecta todo. Braden nos recuerda que el sentimiento es la oración. No se trata de pedirle al universo que nos dé algo, sino de sentir en nuestro corazón, ese órgano radiante que vimos, que aquello que deseamos ya es una realidad presente. Según Braden, el juego de la vida se gana mediante la coherencia entre el corazón y el cerebro. Una tecnología interna que permite que nuestra biología emita una frecuencia que el mundo material debe obedecer por diseño divino. En el campo de la geometría del vacío, encontramos a Nassim Haramein, que ha investigado la conexión entre la física, las matemáticas, la geometría y la cosmología, al investigador, matemático y físico. Nassim Haramein ha demostrado que el vacío no está vacío, está lleno de información y energía en una densidad infinita. Haramein nos explica que cada átomo de nuestro cuerpo es un pequeño agujero negro conectado a todos los demás átomos del universo a través de una red de geometría sagrada. Nuestro sistema nervioso, con sus miles de ramificaciones, no es más que una antena fractal diseñada para sintonizar la memoria del espacio-tiempo. Como dice Haramein, no estamos separados del universo, somos el universo observándose a sí mismo a través de una perspectiva biológica específica. En conclusión, cuando unimos la neuroplasticidad de Dispenza, la tecnología del corazón de Braden y la física unificada de Haramein, el juego de la vida deja de ser un misterio aterrador. Se convierte en una ciencia precisa. Eres un sistema biológico de alta fidelidad, diseñado para colapsar las ondas de posibilidad en milagros tangibles. La evidencia científica y la promesa bíblica son, al final, el mismo manual de usuario para el alma. En un contexto maestro encontramos al Dr. Jacobo Greenberg. Fue un neurofisiólogo y psicólogo mexicano de la UNAM, reconocido por intentar tender un puente entre la ciencia occidental y el chamanismo ancestral, aportando una profundidad que pocos investigadores han alcanzado. Creador de la teoría sintérgica, donde explica cómo el cerebro construye la realidad, es decir, Jacobo propone que vivimos en una matriz de información infinita llamada lattice, o red. Greenberg demostró que nuestro cerebro no percibe la realidad, sino que la crea. Según Greenberg, el cerebro procesa la información de la lattice a través de un campo neuronal, esa red luminosa que vimos en nuestra imagen del sistema nervioso. Cuando la coherencia de nuestro campo neuronal es alta, tenemos la capacidad de modificar la realidad, lo que él llamaba el potencial transferido, se vuelve ilimitada. En el juego de la vida, Greenberg nos enseñó que los milagros de los chamanes y místicos no son violaciones de las leyes físicas, sino un nivel superior de interacción con la estructura misma del espacio-tiempo.
Si, como decía Greenberg, nuestra conciencia es la que organiza el caos de la latice en una experiencia sólida, entonces el juego de la vida consiste en elevar nuestra sintergia, síntesis y energía. Al unir el conocimiento de Greenberg sobre la mente, con la pasión del corazón que propone Braden y la estructura universal de Aramein, descubrimos que no somos jugadores pasivos. Somos la conciencia que sostiene el tablero. Y como cierre estelar a este gran círculo de sabiduría hacemos mención al famoso escritor y cabalista Rab Yehuda Ashlai. Conocido como el Baal HaSulam, revolucionó la cábala al traducirla del arameo al hebreo y comentarla haciéndola accesible para combatir el egoísmo y promover la unidad espiritual. Fue el cabalista más importante del siglo XX y el hombre que desmitificó la cábala para explicarla como una tecnología de la felicidad. Él revolucionó el estudio de la cábala al hacerlo accesible al público general, rompiendo siglos de tradición con más de 4.000 años de ocultamiento. Su obra cumbre fue la traducción y comentario del libro del Zohar. Para comprender el propósito místico de este juego, debemos acudir a la sabiduría de la cábala y a su máximo exponente moderno, Rab Yehuda Ashlai. Él nos explica que la vida es, en esencia, un diseño para transformar nuestro deseo de recibir, el ego que solo busca para sí mismo, en un deseo de compartir la naturaleza del Creador. Según Baal HaSulam, el mundo físico es un simulador donde se nos dio el libre albedrío, para que no recibiéramos la luz del Creador como pan de la vergüenza, regalado, sino como algo ganado a través del esfuerzo. En este juego, los obstáculos no son castigos, son resistencias. Al igual que una bombilla necesita la resistencia de un filamento para encender la luz, nosotros necesitamos los desafíos del mundo físico para revelar nuestra propia luz interna. El juego de la vida, según la cábala, es el proceso de convertirnos en seres que, al igual que Dios, son dadores puros. En conclusión, la ciencia y la mística hablan el mismo idioma. Lo que Jacobo Greenberg llamaba la latice, la cábala lo llama el Ein Sof, el infinito. Lo que Nassim Haramein describe como la red fractal del universo, Baal HaSulam lo describió como la Sefirot, las vasijas de energía que estructuran nuestra realidad. Cuando aplicamos la neuroplasticidad de Joe Dispenza y la coherencia cardíaca de Greg Braden, no estamos haciendo otra cosa que ajustar nuestra vasija para recibir la abundancia que el juego de la vida ya tiene preparada para nosotros. Hebreos 11:3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. La evidencia bíblica en este versículo cuántico por excelencia sugiere que la materia sólida, lo que se ve, emerge de un campo de información no manifiesto, lo que no se veía. En términos de simulación, el código de programación, invisible, genera la interfaz gráfica, visible. 1 Corintios 13:12. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. La evidencia bíblica en este versículo, San Pablo describe la realidad física como un reflejo borroso. En un juego, el personaje, Avatar, solo tiene una visión limitada de la base de datos completa. Sugiere que nuestra percepción actual es solo una fracción de la realidad total. Juan 17:16. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. La evidencia bíblica en este versículo, el Maestro Jesús, Rabbi Yeshua, habla constantemente de una dualidad. Si estuviéramos en una simulación, el jugador, el espíritu conciencia, está fuera de la consola, mientras que el personaje, el cuerpo, opera dentro del software llamado mundo. Gálatas 6:7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. La evidencia bíblica, al igual que en programación, esto se conoce como if-then, si sucede esto, entonces ocurre aquello. Es la ley de algoritmos del juego, tus acciones, inputs, determinan tus resultados, outputs, de manera matemática y exacta. 2 Corintios 4:18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. La evidencia bíblica,
nos indica que el mundo material tiene una fecha de caducidad o es transitorio, similar a una sesión de juego que se cierra, mientras que la nube o el servidor donde reside la información es lo que realmente permanece. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La evidencia bíblica, la palabra entendimiento en griego original es metanoia, que significa un cambio de mente o de frecuencia. Es una instrucción directa para actualizar el sistema operativo de tu mente para cambiar tu experiencia en el juego. Pero hay un secreto aún más profundo que la ciencia y la mística apenas se atreven a susurrar. Si la vida es un juego, ¿por qué se siente tan real? ¿Por qué nos duele tanto perder? La respuesta es que el juego de la vida es un acto de amor supremo llamado Tzimtzum en la Cábala, la contracción de Dios para darnos espacio a nosotros. Para que tú pudieras existir como individuo, el infinito tuvo que olvidarse de sí mismo. Tú eres Dios jugando a no ser Dios. Eres la unidad jugando a ser fragmento. Como sugería Jacobo Greenberg, el sufrimiento ocurre cuando el campo neuronal se siente separado de la latice. Sufrimos porque hemos olvidado que el observador, el juego y el tablero son la misma cosa. El peso profesional de Greg Braden o Joe Dispenza no sirve de nada si no comprendes que la coherencia cardíaca no es para obtener cosas, sino para recordar quién eres. La Biblia dice en el Salmo 82:6, yo dije, vosotros sois dioses. No es una metáfora. Es la descripción técnica de tu naturaleza. El juego termina cuando el avatar ya no busca ganar, sino despertar. Cuando comprendes que cada persona que cruza tu camino no es un NPC, personaje no juggable, sino otro fragmento de ti mismo, otra versión del creador intentando encontrarse contigo. Ganar el juego no es llegar a la cima de la montaña, es darte cuenta de que tú eres la montaña. Es entender que la simulación no es una cárcel, sino un patio de recreo sagrado donde cada suspiro es una línea de código escrita con amor infinito. No estás aquí para sobrevivir al juego. Estás aquí para santificarlo. Para traer la luz de lo invisible a la densidad de lo visible. Para que, al final del camino, cuando dejes el control del ego y el velo se levante, puedas decir, lo recuerdo todo. Nunca estuve solo. Yo era el juego, y el juego era perfecto. Eleva tu frecuencia. Rompe el algoritmo del miedo. Regresa a casa sin moverte de donde estás. Reconecta tu alma con el todo. Prepárate para subir aún más de nivel, porque si estás viendo este video no es una casualidad del algoritmo, es un evento de sincronía programado por tu yo superior. Para quitar el velo mientras aún habitas este avatar, debes entender que el juego no te habla a través de palabras, sino a través de señales de retroalimentación, feedback loops. La ley de la sincronicidad, como vislumbró Jacobo Greenberg, cuando elevas tu sintergia, la distancia entre tu pensamiento y la realidad se acorta. Las señales del despertar son esos momentos donde el mundo externo responde a tu mundo interno de forma inmediata. Si ves números repetidos, si alguien menciona lo que acabas de pensar, o si aparecen símbolos recurrentes, el juego te está diciendo, estás alineado con el código fuente. No ignores estas señales, son checkpoints que confirman que tu conciencia está empezando a hackear la simulación. El dolor como error de sistema, el despertar ocurre cuando dejas de ver el sufrimiento como un castigo y empiezas a verlo como una notificación de desalineación. En el juego de la vida, el dolor es la señal de que estás intentando operar con una versión obsoleta de ti mismo. Para obtener el recuerdo, debes hacer lo que los místicos llaman morir antes de morir. Esto significa soltar la identificación con el avatar, tu nombre, tu historia, tus traumas, y observar el juego desde la perspectiva del programador. La ascensión en el aquí y ahora. La ascensión no es irse a otro planeta, es aumentar la resolución de tu percepción. Obtener el recuerdo significa entender que el tiempo es solo una variable de procesamiento. Para quitar el velo, debes entrar en el punto cero. Es el instante de silencio absoluto entre dos pensamientos. Ahí, en ese vacío que Nassim Haramein describe como la fuente de toda energía, es donde reside tu memoria eterna.
La técnica del observador silencioso. Para despertar dentro del avatar, practica la doble atención, actúa en el mundo con excelencia, juega el juego, pero mantén una parte de tu conciencia siempre observando al que actúa. Al convertirte en el testigo de tu propia vida, creas una fisura en el velo. En esa fisura, el recuerdo de la unidad se filtra. De repente, ya no crees que todo es uno, lo sabes, porque puedes sentir los hilos invisibles que conectan tu respiración con el latido de las estrellas. El velo no se quita por fuerza, se disuelve por reconocimiento. Tú no estás ascendiendo hacia el cielo, estás permitiendo que el cielo descienda a tu biología. El despertar es darte cuenta de que el avatar nunca fue una cárcel, sino el templo donde el creador decidió venir a jugar. Ahora subiremos un nivel de conciencia más. Para hackear el juego de la vida, no necesitas rituales complejos, ni retiros a ceremonias, ni bibliotecas enteras. Solo necesitas entender que la realidad funciona exactamente igual que el software de un ordenador, y tú eres el usuario que ha olvidado que tiene los permisos de administrador. Si quieres hackear este juego, deja de buscar la salida y empieza a entender el sistema operativo. La mayoría de las personas pasan su vida intentando cambiar la imagen en la pantalla, su realidad externa, golpeando el monitor. Eso es ilógico. Si quieres cambiar la imagen, tienes que cambiar el código de programación. Aquí están los 3 comandos de hackeo para despertar hoy mismo. 1. El hack de la resonancia, el comando, copy-paste. El universo no te da lo que quieres, el universo te devuelve lo que eres. Es un sistema de espejo. Si actúas desde la carencia, el código genera más carencia. El hackeo consiste en engañar al sistema, empieza a vibrar en la frecuencia del resultado antes de tener el resultado. Como dice Joe Dispenza, agradece el milagro antes de que ocurra. Cuando el sistema detecta que tu señal interna, sentimiento, no coincide con la pantalla externa, el código se ve obligado a actualizar la materia para eliminar la incongruencia. Eso es un milagro, un error forzado en la Matrix. 2. Rompe el algoritmo, el comando, random. Tu avatar vive en un bucle, mismos pensamientos, mismas rutas, mismos cafés, mismas reacciones. Eso crea un algoritmo de destino predecible. Para hackear el juego y atraer señales de despertar, tienes que introducir caos positivo. Cambia un hábito, reacciona de forma opuesta a como siempre lo haces, perdona a quien el algoritmo dice que deberías odiar. Al romper tu patrón de conducta, el juego se ve obligado a recalcular tu trayectoria y es ahí donde se abren las puertas de sincronicidad. 3. El acceso raíz, el observador, el comando, admin. El velo es simplemente la creencia de que tú eres el personaje que sufre. El hackeo más simple es el desapego radical. Cuando algo malo ocurra, di, interesante, mira lo que le está pasando a mi avatar. En ese segundo de separación, dejas de ser el dato procesado y te conviertes en el procesador. Has recuperado el acceso raíz. Desde esa paz, el velo desaparece porque entiendes que nada en la pantalla puede dañar al programador. Aquí subiremos otro nivel de conciencia, en el recuerdo final. Para ascender no tienes que irte a ningún lado. Tienes que reclamar tu soberanía. El juego se hackea cuando te das cuenta de que el mundo externo no tiene poder sobre ti, a menos que tú le des el permiso en el código. Tú no estás en el mundo está ocurriendo dentro de tu conciencia. Esa es la lógica pura. Esa es la esencia mística. Cuando entiendes esto, el velo no solo se quita, se desvanece porque te das cuenta de que nunca estuvo ahí. Siempre fuiste tú, jugando contigo mismo, para ver cuánto tiempo tardabas en recordar que tú eres el dueño de la consola. Nos preparamos para subir un nivel más. Aquí, en el filo de este despertar, la última verdad se revela ante ti. No eres un prisionero de este tiempo, ni un simple dato en una simulación fría. Has sido el explorador de tu propia inmensidad. El juego no fue diseñado para atraparte, sino para que pudieras experimentar la gloria de encontrarte a ti mismo en medio de la nada. Hoy, al recuperar tu memoria,
El velo no se rompe, se disuelve, porque entiendes que el observador y lo observado siempre fueron uno. El sistema nervioso que vibra en tu cuerpo es la misma red que sostiene las galaxias, el latido de tu corazón es el pulso de la creación misma. Ya no busques el cielo fuera de ti. Mira hacia adentro, a ese espacio de silencio absoluto donde el ruido del mundo se apaga y el susurro de la eternidad comienza. Ahí es donde siempre has estado, bienvenido al hogar. Bienvenido al origen. El juego ha terminado. Tu vida real, como el creador que eres, acaba de empezar. Despierta. Recuerda y sé uno con el todo. Me despido con amor fraternal, soy tu hermano de luz en este despertar y expansión de conciencia. Suscríbete y dale like, eleva tu vibración y nos vemos en la próxima dimensión de este viaje. Que la luz y la sabiduría de Dios guíen cada uno de tus fotones en este juego llamado vida. Gracias por ver el video y llegar hasta aquí conmigo. Bienvenidos a la visión del ser.